¿Han visto el huésped que se me ha colado por el estudio? Sí, ya lo he visto ya. ¿Te refieres al que tienes detrás de ti? Casi te coge, ¿eh, Pepe? Bueno, vamos a ver. Ayer hacemos una pequeña microentrevista, lo hacía Juan Carlos, yo creo que te lo conté, con el profesor Badiola, para adelantar y dar un poco de ambiente a lo que hoy sería pues una gran noticia, y es las jornadas que ha habido en la que hemos escuchado, por lo menos tú lo has escuchado, yo espero hacerlo cuando tenga el streaming, pues a gente hablar sobre, gente documentada, hablar sobre el tema del virus del Nilo. Y después ha salido Juan Espadas, el secretario general del PSOE, porque las jornadas estaban organizadas por el Partido Socialista, y ha hecho algunas declaraciones que a mí me parecen interesantes. Y esto significa en política asumir responsabilidades, ¿no? Tanto que se habla de si la oposición está o no está, pues aquí está la oposición, pero no solo diciendo que se han hecho muy mal las cosas y pidiendo responsabilidades, como hemos hecho en sede parlamentaria, sino también, lógicamente, planteando una opción propositiva, que es cómo hay que hacerlas a partir de ya, ¿eh? Esto es como lo de los incendios se apagan en invierno, ¿no? Pues igual. La prevención del mosquito en la próxima temporada va a depender de lo que se haga en los próximos meses. Y no queremos que vuelva a pasar, y queremos que los andaluces y las andaluzas sepan que el PSOE al menos sí que está muy pendiente de que esta vez el gobierno andaluz lo haga bien. Y para eso hoy escucharemos a expertos, vamos a tener aquí a personas del ámbito científico, como digo, profesores de universidades de Sevilla y Barcelona, vicepresidente de la Sociedad Española de Salud Pública, y también otros responsables que conocen tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista ambiental o de sanidad ambiental cuáles serían las mejores pautas para actuar de forma preventiva y actuar claramente donde reside y donde se produce el problema, y que claramente no ha sido objeto de atención por parte del gobierno andaluz. Así que yo espero que de las conclusiones de esta jornada, en primer lugar, quien debe escuchar y tomar nota es el gobierno, que es el que tiene capacidad para luego implementarlas, pero por si no fuese así, nuestro grupo, el grupo parlamentario, va a trasladar las conclusiones de estas jornadas y las propuestas que se hagan por parte de los científicos a una proposición no de ley que trasladaremos a un próximo pleno del Parlamento para que se vote y para que efectivamente se asuma como compromiso por parte del Gobierno. Por parte de esta oposición y este grupo parlamentario socialista no se puede hacer más. Sencillamente lo que estamos haciendo es lo que creemos desde la responsabilidad que hay que hacer: detectar un problema, ponerlo en conocimiento de la opinión pública y denunciarlo, y evidentemente luego también plantear las alternativas y los compromisos de cara a la próxima campaña. ¿Cuestiones en relación con esto, en primer lugar? Yo os invitaría, en cualquier caso, como hemos hecho, a que, bueno, teniendo en cuenta que son unas jornadas técnicas y una jornada en donde la información va a ser de enorme interés, en la medida que podáis, pues podáis trasladarla a la opinión pública a través de vuestros canales, porque efectivamente, si esto tiene sentido, es sobre todo desde el punto de vista divulgativo y de información, más allá del político de recomendaciones a quien tiene la capacidad de gestión. Yo creo que también ayudará a tranquilizar, pero también saber que los andaluces y andaluzas tienen derecho a exigir que las cosas que se van a plantear aquí en términos de estrategias preventivas sean luego acciones que lleve a cabo el Gobierno. Por tanto, os lo agradeceré especialmente si las trasladáis en la medida que podáis a través de vuestros canales y de vuestra labor profesional. Qué interesante eso de la política pública. En fin, estamos ante dos expertos en salud pública, en gestión de situaciones de crisis, y sobre todo uno de ellos, Joan Carles, que acaba de estar precisamente en estas jornadas donde hemos escuchado voces autorizadas. Pero antes de que comencemos a hacer un resumen de esas jornadas, me gustaría saber a qué nos enfrentamos en este instante los seres humanos que vivimos en Andalucía, porque somos los primeramente afectados. ¿A qué nos estamos enfrentando? Pues nos estamos enfrentando a algo que no solo nos enfrentamos las personas de Andalucía, ¿no?, sino de toda España probablemente, y pronto y de todo el mundo. Y es cada vez hay más zoonosis, y eso es una realidad que vemos y veremos, y en la cual en esas zoonosis hay un bicho que causa mucho dolor y mucha enfermedad, incluso mucha mortalidad, que son los mosquitos. Y es evidente que los mosquitos, como transmisores de enfermedades a partir de animales infectados o a través de las aves, ¿no?,
pues generan problemas importantes de salud. En este caso, la fiebre del virus del Nilo, pero la realidad es que las zoonosis son muy frecuentes y lo serán más. Estamos viviendo en un ámbito de salud global, una salud global que necesita una intervención de trabajar más cercano, salud pública, salud ambiental, salud animal, salud alimentaria. Hay que trabajar conjuntamente para poder hacer frente a lo que viene, a lo que nos viene encima, ¿no? Y en parte muy marcado por cada vez hay más situaciones de zoonosis, también marcados por el cambio climático que tenemos en estos momentos. Hice un curso acelerado de zoonosis gracias al profesor Badiola. Fue la primera vez que lo escuché. En realidad fue la primera vez que lo escuché cuando el ministro de Agricultura, entonces Miguel Arias Cañete, con el que yo trabajaba como asesor, apareció totalmente asustado, con la cara desencajada, con un documento que era un análisis de un laboratorio, que seguramente recordará José Badiola, Weybridge, que daba el primer Sí. positivo de vaca loca en un lugar loco como es el Reino Unido, que es donde se genera toda esta historia. Hemos escuchado esto y usted, querido profesor, pues estuvo en una comisión interministerial y afrontó esta historia. Ayer decíamos y concluíamos, una situación como esta necesita una respuesta global, transversal, coordinada e interinstitucional, y eso no se está dando en este instante. Sí, yo creo que es probablemente cierto. Claro, yo no lo veo desde fuera. Vosotros en Andalucía lo veis de una manera quizá más realista que yo, ¿no? Pero desde luego lo que sí que está claro es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Joan Carles, porque efectivamente es que nos enfrentamos a una situación que ya se veía venir. Joan Carles, creo que no es nada nuevo. Quiero recordar, hombre, tener en cuenta que yo como veterinario estoy muy familiarizado con esto de la zoonosis, obviamente pues es uno de nuestros ámbitos de trabajo, pero quiero recordar que hay 300 zoonosis, se dice bien, descritas ya, identificadas, y otra cuestión son las nuevas que vayan apareciendo en esta lista. Claro, antes nosotros estamos acostumbrados a unas zoonosis muy genuinas, propias de aquí, de Europa, de España en particular, pues yo qué sé, la tuberculosis, la brucelosis. Hasta la lengua azul. No, la lengua azul afortunadamente no es transmisible. No, esa no es una zoonosis. Menos mal. Pues leishmaniosis, tantas otras, o hidatidosis, fijaos el problema que fue hace muchos años. Es decir, pero claro, hemos ido luchando, y después ya las zoonosis alimentarias, que son un capítulo bastante importante, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora nos enfrentamos a un panorama nuevo, que está condicionado por lo que ha dicho Joan Carles, es decir, porque es que el mundo ha cambiado. Vivimos en el siglo XXI en una situación distinta. Aquí, pues, lo que decía él, la globalización es total, una globalización, por ejemplo, y la movilidad. Hay que tener en cuenta que el año pasado han viajado 1.000 millones de personas en avión de un sitio a otro del mundo, ¿no? Con lo que eso supone, ¿no? De riesgo de transportar, sin que ellos casi se fueran conscientes, patógenos de un lado a otro, ¿no? Después el movimiento de los animales, que os puedo asegurar que es tremendo, ¿no? Cómo se compran, se venden, viajan en barcos, viajan en trenes, en camiones, en aviones. Es decir, después, bueno, pues algo que antes no le daba mucha importancia, pero ahora la tiene. Se da importancia desde el punto de vista ecológico, pero no desde el punto de vista sanitario. Las migraciones animales, por ejemplo, como en varias especies animales, pero sobre todo las aves, que son capaces de trasladarse centenares, miles de kilómetros y transportar, por ejemplo, en el caso de la gripe, de los virus de la gripe, son uno de los transportadores de los virus de gripe de un lado a otro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación nueva y hay que afrontarla pues con nuevos criterios, como decía Joan Carles. Es decir, que yo creo que tenemos que al fin y al cabo tampoco son tan nuevos, ¿no? Yo creo que es, como él ha dicho, es una perspectiva globalizada. Tenemos también encima el cambio climático, que sin duda está influyendo sobre todo en el establecimiento y la supervivencia de vectores que antes no estaban. Por ejemplo, me parece que que tienes detrás, si no lo veo mal, es el mosquito tigre, ¿no? Uh-huh. Este vector, este mosquito no existía aquí en Europa y en España, ¿no?
y ahora está ahí, y está ya en toda la fachada mediterránea, en el Valle del Ebro, en Andalucía, en Cataluña, en Valencia, Baleares. Es decir, y este es un mosquito muy peligroso, porque este sí que es un vehículo bien conocido de diversos virus, todos ellos bastante peligrosos, ¿no? Sobre todo para la especie humana. Entonces, yo creo que ahí, por eso ayer comentaba Pepe, el nuevo concepto que se ha planteado y que Joan Carlos conoce muy bien, que es el nuevo concepto de la salud, o sea, es una salud, como ha dicho él, mundial, ya no cabe la salud, como decía él, de un municipio, de una comarca, de una provincia, no, es que hoy lo que surge en un municipio, mañana, es decir, al poco tiempo, es un problema global, es un problema nacional, regional y después mundial. Entonces, yo creo que eso requiere un tratamiento distinto. Es lo que se ha llamado como One Health, One World, One Health, un mundo, una sola salud. Y eso implica, como ha dicho él, muy bien referido, por cierto, cuidarse de la salud de las personas, pero también la de los animales, la del medio ambiente es muy importante también, la salud alimentaria, todo esto debe ser contemplado en su conjunto. Y si no se contempla así, va a ser difícil que encontremos soluciones para esos problemas que tenemos ya sobre la mesa. Yo, con esto acabo, no tengo más que recordar lo que ha significado la pandemia COVID-19, ¿no? O sea, de ser un problema, en principio local, allí en una zona de China, pues de repente resulta que se ha extendido por todo el mundo, con unas consecuencias verdaderamente espectaculares, ¿no? Terribles, ¿no? También por el número de personas afectadas, por las muertes que ha aparecido. Yo también digo como él, mi más respetuosas condolencias a todas las personas que han muerto a consecuencia de la pandemia de COVID y de otras más, ¿no? Pero bueno, que realmente incluso a mí me dolía cuando había gente que menospreciaba esto. No, bueno, esto no tiene importancia, nada, es un virus que está aquí. Oiga, mire usted, sí, es un virus que está matando personas, ¿no? Y que está trastornando además toda la economía mundial, ¿no? Curiosamente. Yo diría que además, ayer cuando hablamos del COVID persistente, que todavía no ha cesado, que está ahí, que hay muchas secuelas que no se han resuelto, personas que están sufriendo esas secuelas, y que bueno, pues eso quiere decirte que es un problema de una magnitud extraordinaria. Juan Carlos, sin duda, ¿qué has escuchado en las jornadas hoy interesantes que me puedas contar? Pues la realidad es lo que cuenta es así, ¿no? Y lo que hoy se hablaba en las jornadas sobre el virus del Nilo, es que es una realidad que pasa en estos momentos en siete provincias andaluzas, casos en 7 provincias andaluzas, casos en Extremadura. No solo del virus del Nilo, también hay en muchos países europeos, también hay Pues, que decirlo, ¿no? pues por ejemplo, en Italia, que están muy preocupados con este asunto, ¿sabes, John Carles? Claro, claro. Y por tanto, la realidad es que los fenómenos se van ampliando de una forma impresionante, ¿no? La variante que en principio había en los sitios de Sevilla, Cádiz y Huelva parecía que no era la misma que hay en Jaén, pero resulta que en Jaén hay de 2 tipos de variantes. Por tanto, Sí. la realidad es que se va complejizando cada vez más y por tanto el problema es cada vez mayor. Casos como vemos lo del virus del Nilo que afecta a Andalucía principalmente, Extremadura también, pero dengue ha habido un incremento muy importante de dengue. Yo recuerdo cuando cuando voy a América Latina, mi preocupación, una de las preocupaciones que nos decía, dengue, cuidado, tal, pero la realidad es que dengue tenemos en Europa ya, ¿no? Ya, sí. Hablaba con Jordi Figuerola y me decía, el problema es fiebre amarilla en Canarias. Eso quiere decir que pronto, ¿cuándo se va a trasladar a la península? Es decir, que probablemente muy pronto, ¿no? ¿Cómo va a afectar a la población? Cualquier día. Cualquier día, ¿no? Pero es evidente que eso obliga a replantearnos un poco cómo afrontamos las enfermedades, ¿no? Eso que decías muy bien, que hay que replantearse una acción conjunta, transversal,
no hay que abordar las cosas desde un punto de salud pública, no, hay que plantearlo desde un punto de vista mucho más global, y eso obliga a que haya una intervención en los ayuntamientos, pero desde una perspectiva de esa de One Health, de salud global, que permita intervenir en los diferentes apartados que son necesarios intervenir. Es decir, en este caso, en el virus del Nilo, en la zona de Sevilla, donde ha habido más casos y más muertes, es evidente que los arrozales, tema Claro, claro, de los agricultores, claro. fundamental. El tema de la investigación de los mosquitos alrededor de ello. La afectación de las zonas húmedas, por tanto, temas medioambientales. Es decir, por tanto, ya tenemos tres aspectos: los arrozales, agricultura, todas las zonas húmedas de esa parte, medioambiental, salud pública, al haber casos en humanos. Es decir, por tanto, tenemos que plantearnos que la intervención tiene que ser muy clara, muy directa, y que busquemos la forma de intervenir que nos ayude a quitar problemas a la población. Lo que no puede ser es que la población viva confinada durante meses Claro. en estos momentos, porque Sí, no hay porque nadie que coja las riendas de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que intervenir, cómo hay que intervenir y cuándo hay que intervenir, porque en estos momentos hay un mapa de riesgos hecho en las zonas de Cádiz, Huelva y Sevilla, que permite saber en dónde hay esos puntos de riesgo, dónde hay que intervenir, cuándo hay que atacar a las larvas, fundamental, que es un elemento muy importante, que obliga a que no tengan que intervenir cuando no toca, que es otro de los problemas que muchas veces se hace. Si no se interviene cuando toca, se hace cuando no toca, y eso genera problemáticas adicionales: problema en el medio ambiente, gastos enormes en determinadas cosas que no sirven para atacar a las larvas, que sería cuando debería hacerlo. También depende de la zona donde se interviene o donde se hace el arrozal. Si se hace en una zona u otra, permite una intervención u otra. Es decir, que hay que trabajar de una manera más global. Ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno de España, ECDC, Organización Mundial de la Salud, y otras instituciones, para intentar saber qué hacer en cada uno de los casos. Porque si no, y también hay que plantearse que es decir, la importancia de generar entornos que permitan la intervención de las ranas, de las sanguijuelas, digo, que puedan atacar a los mosquitos y que A los permitan mosquitos. una intervención más natural, y no generar que tengamos que tirar siempre De eh, químicos, químicos que al sustancias final químicas. tienen problemas adicionales por lo que hacen, si ¿no? te parece, Juan Carlos, llevamos 17 minutos de debate, de comentario sano y de divulgación científica. A mí me gustaría saber, resumidamente, profesor Badiola, ¿qué claves fueron las que permitieron la coordinación institucional en aquel momento de las vacas locas, cuando la sociedad estaba realmente alarmada porque era terrible todo lo que se nos contaba? Incluso no había ninguna coincidencia en el número de personas que podrían resultar afectadas. Aquel estudio brutal de los ingleses que decían que podían ser 400 o 400.000, o una horquilla que nos dejaba estupefactos. ¿Cuál fue la clave de la coordinación? ¿Cómo se pusieron de acuerdo los políticos? Bueno, yo diría que, claro, el ejemplo no es el mismo, ¿no? Porque la situación era la misma. Aquello era un problema de tipo alimentario, que se transmitía a través de la alimentación. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es un sistema distinto, que es a través de picaduras de un vector, de un mosquito. Pero al final, la respuesta a la pregunta que me haces, Pepe, es la siguiente: es que, vamos a ver, al final, eh, eh, yo en este aspecto soy muy europeísta, lo digo sinceramente. Cuando interviene la Unión Europea, y interviene de verdad, los problemas se resuelven más fácilmente. ¿Por qué? Porque claro, ellos a la fuerza tienen que tener una visión más global, porque ellos están trabajando para 27 países, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estos países tienen una costumbre, ya Reino Unido, el caso este, claro, el problema empezó en el Reino Unido, pero ellos mismos, a pesar de que cometieron errores, pero sí que es cierto que
a la hora de encontrar soluciones, confían en la gente que sabe. Y esto es muy importante. En la gente que sabe. O sea, a veces los responsables políticos, con la mejor intención del mundo, no digo que no, tienen la tentación de resolver por su cuenta los problemas. Y no se dan cuenta que los problemas no son tan fáciles para resolver, son complicados. Entonces hay que llamar al concurso de la gente que sabe. Y eso en el caso de la encefalopatía espongiovena sí que ocurrió. En el Reino Unido ya se formaron allí, ellos llaman Working Party, ¿no? Que son bueno, pues grupos de trabajo, grupos expertos que ya analizaron la situación y que dieron las claves de lo que había ocurrido y, por lo tanto, las claves de qué es lo que había que hacer para tratar de atajar ese problema. La Unión Europea hizo algo parecido. El comité científico que se constituyó a este respecto, pues tuvo la misión esa. Y aquí en España se hizo lo mismo al final, porque en el resto de los países todos imitamos un poco esa metodología que permitía que, primero, había la suerte también que ya se conocía la experiencia del Reino Unido, ellos tuvieron un gravísimo problema, tuvieron, quiero recordar, cerca de 200.000 explotaciones afectadas, que se dice bien, 200.000 granjas afectadas de la enfermedad, y bueno, y había que hacer, obviamente, había que responder a ese desafío tan enorme que era, ¿no? Ellos lo hicieron, cuando lo hicieron bien, esa es la verdad, ¿no? Y entonces nos limitamos. ¿Y qué era la clave? Pues tú lo has dicho. Es primero, contar con los expertos que saben del tema. Eso es fundamental. No con uno solo, ¿eh? No, eso siempre es un error. Hay que contar con un grupo, no muy numeroso tampoco, porque si es muy numeroso, al final las discusiones se diluyen y puede ser que no se llegue a ninguna conclusión, pero un número prudente de personas que sepan desde distintas perspectivas, que eso ya un poco Joan Carles ya se adivinaba que eso tenía que ser así. Es decir, no se trata solamente personas que entiendan de mosquitos. No, oiga, no. Que entiendan de mosquitos y que haya un componente ecológico, agrario, medioambiental, etcétera, etcétera, porque es que si no, el que solo sabe de mosquitos, pues sí, él explica muy bien, sabe el ciclo biológico, sabe lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero eso no es suficiente. Entonces, yo creo que la clave está ahí, contar con expertos. Después, una visión, como ha dicho antes Joan Carles, transversal de los problemas, no una visión única en absoluto y muchísimo menos vertical. Después, hay que actuar de forma coordinada, es muy importante, coordinada. Los patógenos no entienden de política. Es algo que hay que, ni entienden de fronteras administrativas, no. Ellos van trabajando por su cuenta en favor de su supervivencia y lo que quieren es extenderse. Pero ellos no les cuente a usted de que, bueno, es que esta provincia, no, la provincia no sabe ni lo que es. Ellos están en Sevilla y además es que Cádiz está tan cerca que, en fin, la situación es prácticamente como Huelva. Entonces, yo creo que al final la clave está ahí, haciendo un resumen, es contar con gente experta, actuar de forma transversal, actuar de una manera coordinada, no pensar que yo sé más que tú o tú sabes menos que yo, no. Después, claro, hay que poner también dinero, porque el dinero es importante. Y hay que hacer una reflexión, allí se hizo, yo creo que recuerdo, la verdad es que creo que muy bien, una reflexión global y eso permitió a que en un tiempo, claro, diréis, hombre, eso es mucho, pero era un problema muy complejo. En 20 años acabamos totalmente con la encefalopatía espongiforme en Europa. No ha habido ni un solo caso más, caso de las transmisibles, ¿no? Eso es un nivel de éxito brutal, aunque fue mucho tiempo, es verdad, pero también es cierto que estábamos partiendo de un país que tenía 200.000 granjas afectadas y después había que sumar las que había habido en el resto de los países europeos, ¿no? Entonces yo creo que la BSE fue un modelo que tiene que, aunque sea distinto el modo de transmisión, etcétera, etcétera, puede servir para trabajar también con esta zoonosis, que al fin y al cabo es una zoonosis. Y quiero recordar también algo, Joan Carles, que se da poca importancia. Las aves. El hospedador
definitivo de este virus son las aves. Eso los americanos lo tuvieron muy claro. Recordad que en 1999 apareció un brote en Nueva York, cerca del aeropuerto de La Guardia, que en un año, si no recuerdo mal, se extendió por todo el país. Llegó a California. Es decir, que no es un problema nuevo, que también hay que tenerlo en cuenta. Hay que aprender de los que han tenido este problema antes, que han hecho, que cómo han afrontado este asunto. Vamos a hacer algo parecido, porque si han logrado controlarlo, pues a lo mejor entre nosotros también tenemos oportunidad de hacerlo mejor. Claro. Y vuelvo a decir, las aves se están orillando un poco en este asunto. Mirad, el caballo y los caballos y las personas son hospedadores terminales. O sea, estos ya no ayudan a la transmisión. Los que ayudan a la transmisión clavemente son las aves y los mosquitos. Esos son los que ayudan a la transmisión. Entonces, si sabemos eso, pues hay que hacer. En el caso de lo que decía Joan Carlos, los mosquitos, pues hombre, ya tiene que haber entomólogos, gente que sepa de esto y que diga, oiga, mire usted, hay que actuar con las larvas, como decía Joan Carlos, en el momento apropiado, no en cualquier momento. Es decir, todas esas cosas yo creo que son vitales, pero claro, y también hay una cosa, en fin, yo quiero recordar que esto no es nuevo, es que Andalucía tiene casos, si no recuerdo mal, desde 2017 o 18, Es decir, que, hombre, se podría haber aprendido un poco cuando todavía la enfermedad estaba menos extendida que ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, Pepe, yo acabo, ya me he extendido demasiado. No. Déjame añadir una cosa a lo que tú dices de lo de las vacas locas, que estoy 100% de acuerdo con lo que has explicado. Pero yo añadiría una cosa que me parece importante. Una crisis también tiene un papel muy importante la coordinación, muy importante un grupo de expertos diverso, pero con una unificación, pero también tiene una importancia el portavoz. Y lo digo por ti en este caso. Es decir, bueno, pues, no, pero me parece fundamental. Pero es verdad, tienes razón, Pepe. Es decir, la portavocía es un elemento vital de las crisis de salud pública, las crisis animales, las crisis zoonóticas, las crisis las que sea. El portavoz de cualquier crisis tiene que tener un portavoz que sepa, un portavoz creíble, un portavoz técnico, un portavoz que sepa de lo que habla, que sepa responder a las preguntas que tiene la gente. Y que se inspire confianza a la gente. Que inspire confianza. Es que, ¿qué pide la gente? Confianza. Confianza, sí, totalmente. Juan Carlos, una clave de aquella historia, porque la conocí bien. En la comisión interministerial en la que estábamos trabajando, en esa comisión estaban pues desde Rajoy hasta Ana Pastor, era un grupo bastante amplio. Se incorporaron después las autonomías, que no tenían un grado de responsabilidad, o por lo menos que no lo querían asumir. Yo creo que por cuestión presupuestaria, porque había que hacer un plan de la EBE en cada una de las comunidades. Pero la clave de este señor que está con nosotros hoy, Juan Badiola, fue precisamente su capacidad de comunicación y su capacidad de tranquilizar y de contestar a todo absolutamente sin más aspavientos y sin asustar. Y luego la transparencia informativa. Publicamos desde el primer momento en una web todo lo que estaba pasando y todos los positivos que se estaban dando en España. Con nombre, con datos, y como las vacas son de la familia, aparecían hasta los apellidos. Es decir, todo, transparencia, coordinación y un portavoz que fue Juan Badiola. Entonces yo le pregunto, ya que lo tengo aquí, tu principal satisfacción y conclusión de aquella etapa, por fue una etapa complicada, porque mucha gente te veía diciendo, ¿cómo o no cómo? ¿Qué pasa con la carne? Claro, sí. Bueno, pues es que a veces no es fácil. Yo estoy de acuerdo, Joan Carlos, contigo. Yo no he querido aludir porque parece que aludía a mí mismo. Pero no me gusta, pero es la realidad. Pero la realidad es eso. En una crisis es más tiene importante. Que haber, un portavoz es fundamental. Un buen portavoz, mejor. Un buen portavoz, efectivamente, capaz. Hombre, a mí me ayudó mucho, Juan Carlos, que soy profesor. Y eso. Eso es importante para hacer didáctica a la gente, para buscar generar confianza. Pero eso lo digo yo siempre, yo que también soy profesor, en ese sentido digo lo mismo. Creo que es fundamental generar cuando hablas un diálogo con la gente, que la gente se sienta implicada, que la gente sienta que dices la verdad. En ese sentido de transparencia que decía Pepe. Y eso es fundamental, ¿no? Los medios de comunicación. Lo difícil era ganarse la confianza de los periodistas. Oye, Pepe, y yo en este caso pregunto, que es que no lo sé. Y si me equivoco, corregidme, por favor.
¿Hay un portavoz en este problema allá en Andalucía? ¿Alguien que haya asumido ese papel en este último tiempo? ¿Te esboza una sonrisa a la Yoconda? No, ¿O no, No, es que no ha no, habido nadie, es que no que hay nadie ha nadie? Es hablado. que no hay Ese es nadie. el gran problema. Es claro, decir, el gran problema es que cuando nadie da la cara, claro. es un problema. Solo se ha hablado diciendo si la Diputación de Sevilla había hecho los deberes, si la Junta no había hecho los deberes. Es decir, se han No, eso tirado no. los trastos. Básicamente, la Consejería de Salud ha criticado lo que ha hecho la Diputación de Sevilla. Eso mal vamos. Mal vamos. Fundamental. Cohesión. La cohesión es fundamental. La confianza es muy importante, pero cohesión entre todas las partes. Tú lo Claro, es que decías, sí. muy importante el tema de la coordinación. Pero tú que coordinabas un grupo, que eras el portavoz, es importante que haya cohesión del grupo, que trabaje Cohesión, cada claro, uno, claro, que claro, vamos todos para resolverlo, ¿no? En ese sentido. claro. Dentro hay siempre un marcado debate, Juan Carlos, ya lo sabes, ¿no? Claro, naturalmente. Menudos somos los investigadores, ¿sabes? Y aquí nos sacamos los pelos muchas veces, pero es verdad, se llega a la conclusión que se puede llegar, que siempre se puede llegar a determinadas conclusiones, porque además esas conclusiones no son eternas, ¿eh? O sea, estas valen para un momento determinado y pues a lo mejor un mes o 2 meses más tarde las conclusiones son otras. Pero sí que es verdad que en esos grupos de trabajo, cuando se actúa así seriamente y hay un responsable y una persona que toma un poco el papel de la coordinación y de aunar criterios, pues es vital, porque entonces ya el portavoz sabe lo que tiene que decir y no se desvía de ese guión, porque hay que tener en cuenta una cosa, el periodista, una profesión a la que yo sinceramente no lo digo por Pepe, respeto mucho, lo digo de verdad, pero claro, ellos no saben desde lo que sí que tienen es su oficio, lo conocen muy bien, y el oficio es saber hasta qué punto, ellos son muy perspicaces, hasta qué punto la persona a la que está entrevistando está diciendo la verdad o no. Si te la están colando o no te la están colando. Exactamente, eso sí que sois artistas en esto, ¿eh? Y yo me acuerdo que siempre, a veces, sin darte cuenta, pues podías incurrir en contradicciones. Eso era letal, porque eso el periodista lo detecta inmediatamente y entonces te dice, oiga, pero usted dijo que no sé qué, tal, ahora cómo dice usted esta otra cosa. Es decir, que no es fácil ese papel de portavoz, Juan Carlos. No es fácil. No es fácil. Pero déjame decir, también, poco antes preguntabas sobre el hecho de quién ha sido el portavoz en el tema de la crisis del virus del Nilo en Andalucía, que no ha habido. Pero y eso es un problema de la falta de proactividad. ¿Quién ha cogido las riendas? Proactividad. Alguien tiene que empezar, tiene que decir, tiene que contar, tiene que hacer accesible los mensajes para la gente, tiene que dar tranquilidad, ¿no? Tiene que informar regularmente, cada cierto tiempo, sin pasarse, pero sabiendo que mañana toca a las 12 hablar, ¿no? Aquellos miércoles de Moncloa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, hombre, claro que me acuerdo, sí, pero lo que también te digo hay que estar acostumbrado porque el periodista, primero, hay muchos medios de comunicación y todos quieren tener su fuente informativa, ¿eh? Es decir, que ellos no se conforman solo con los mensajes que da la portavocía correspondiente, sino que después pues, se buscan, te llaman, oiga, vamos a ver, usted ha dicho esto, ¿qué tal? ¿Qué le parece a usted esto y tal? Y no es, por eso digo que es una tarea que no es fácil. Recuerdo una vez, fijaos, sí que lo recuerdo como si fuera hoy, que tuve que hacer, no sé si fueron 12 o 14 entrevistas en un solo día. ¿Imagináis lo que es eso? Un cacao mental de narices. Es que al final ya no estás muy seguro de lo que dices. Y claro, es muy peligroso porque dice, oye, a ver si estoy diciendo lo contrario de lo que he dicho al principio, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no es fácil, pero ratifico totalmente lo que ha dicho Juan Carlos, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo que esas características que él ha señalado es así. Y yo el consejo que les daría a las autoridades responsables del control de esta enfermedad en este momento en las provincias andaluzas, pues hombre, que reflexionar un poco, que siempre se puede cambiar, siempre se puede, en fin, reconocer que a lo mejor no se ha hecho todo lo bien que se debería haber hecho, que no pasa nada. Si además es que, claro.
Si eso la gente lo entiende perfectamente. Reconocer los errores es de sabios. Es de sabios, exactamente. Oye, pues me he equivocado, pensé que esto era no tenía un asesoramiento correcto, tal, lo que sea, ¿no? Yo creo que eso sería importante que la consejera. Vamos, claro, diréis, ¿quién debería ser el portavoz? Hombre, teóricamente la responsabilidad sería de la Junta de Andalucía y sobre todo de la Consejería de Sanidad, que creo que es la más importante en este momento, ¿no? Pero claro, ahí... pero con agricultura tiene que haber... claro, efectivamente. Con medio ambiente tiene que haber... Exactamente. Mira, recuerdo que Mariano Rajoy, cuando constituyó el grupo, lo hizo de una manera, de verdad, muy, muy acertada, a mi juicio. Es lo que tú estás diciendo, Juan Carlos. Hizo una comisión en la cual estaba Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente. Y estaba en una alta representación, estaban primero los secretarios generales, los secretarios de Estado de esos ministerios. Después ya no hizo falta y podía estar el director general, ¿eh? Tiene que estar la máxima autoridad. Mientras, ¿qué hacían las comunidades autónomas? Pero estábamos 3 personas, tres técnicos, ¿eh? 2 médicos y yo. Y bueno, pues ahí estaba el Ministerio de Presidencia también, que hacía de coordinador. Lo ocupaba el mismo ministro. Sí, me parece que era Ana Pastor entonces, si no recuerdo, al principio, después ya creo que cambió. Pero lo cierto es que, bueno, pues oye, pues allí hablábamos, pero eso sí, me acuerdo que la presidencia no permitía que hubiera gente que decía, no, yo lo he hecho muy bien. Decía, no, usted se calla. Primero deje que estos señores hablen y después ya hablaremos, ¿no? A ver lo que usted ha hecho, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, lo ha hecho regular, ¿no? Y ahí sí que recuerdo que fue muy, muy instructivo, porque claro, cada uno defendía su parcela, ¿no? Es que la agricultura, no, si es que yo lo he hecho muy bien, yo he hecho esta cosa. Pero profesor, hay un factor muy importante. Los millones, los planes y la involucración de verdad, en serio, responsablemente de las comunidades autónomas. Aquello sucedió, ¿verdad?, porque la Guardia Civil, que nunca falla, fue enviada al Seprona a investigar a aquellos que estaban dando harinas animales. Sí. ¿Te acuerdas? Y se descubrió que había un montón de gente, 60 y tantas detenciones, y eso, unido a que las comunidades autónomas se dieron cuenta de que tenían competencia en sanidad animal, que no se habían dado cuenta por lo visto, aquello cambió radicalmente. Todo el mundo se dio cuenta que esto era una responsabilidad compartida. Yo lo veía desde fuera, y yo no sé si coincides con esto. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y además déjeme apuntar una cosa. Que sí, dime, Juan Carlos, dime. El hecho de tu papel, tu veterinario, un técnico, una persona profesora, investigador, que viene a contar lo que pasa, que no tiene... Y es el hecho de que la mayoría de la población española quiere oír en esos momentos a un técnico, no a un político. Eso es así. Es decir, y eso es un elemento fundamental. Es decir, no tienen que salir los políticos cuando hay una crisis que es técnica, una crisis necesita una portavocía técnica. Puede haber políticos detrás, naturalmente, tiene que haberlo. Claro. Pero portavoz, ¿quién habla? Bueno, yo te diría, Juan Carlos, que no deben salir. Claro. Yo os lo diría de otra manera, les aconsejaría que no salieran. Porque es muy fácil que se equivoquen, porque, hombre, pues ellos tampoco tienen que conocer en esencia los problemas, porque eso es lógico, ellos tienen otro trabajo, ¿no? Lo que tienen que hacer es dejar hacer las cosas a los que saben, coordinar también, porque claro, a veces nosotros también podemos decir, no, esto se soluciona, yo qué sé, poniendo miles de millones de euros. Y me digo, oiga, perdón, señor, es que aquí eso no lo tenemos. No es en esta oficina. Se ha equivocado usted de oficina, ¿no? No, pero es verdad que yo creo que eso es muy importante el que intervenga una persona, porque sí que es cierto que en ese momento es curioso, decía uno gráficamente que el público, la ciudadanía, respeta la bata. La bata blanca se respeta mucho. Y cuando quiere, entiéndaseme bien, ¿no? Es el investigador, el médico, el veterinario, la persona que sabe de algo, ¿no? No quieren escuchar otras voces. Y fijaos una cosa, no quería tratar este tema porque puede sonar un poco, en fin,
sí, no se trata de eso. ¿Qué le pasó al portavoz con el COVID, por ejemplo, a este chico, a Simón. Simón, Simón. Fernando Simón? Que el hombre, yo creo que la gente, en vez de considerarlo que era, bueno, el hombre trataba de ser un portavoz de esas características, ¿no? Teóricamente, claro, que él era un funcionario del ministerio, en definitiva, ¿no? Del ministerio, y la gente le empezó a ver como el hombre del gobierno, que no era así, que no era así. Yo creo que el hombre pues, daba su opinión, acertada o no, ¿verdad? En cada caso, pero sí que es verdad que la percepción de la gente era de que no era una persona, y lo siento por él, sinceramente, no era una persona, vamos a decir, independiente. Y, claro, y en el fondo no lo era, porque es que él formaba parte de la plantilla del Ministerio de Sanidad, que tenía un papel importante, sin duda. Pero eso sí que es verdad que la gente en ese caso apuesta por la gente independiente y la gente con conocimiento y con capacidad de explicar las cosas bien, de responder a las preguntas que la gente se hace y no darle miedo tampoco, también, porque eso, Juan Carlos, yo entiendo también que a veces, en fin. Cuesta, ¿no? Cuesta, porque tienes lo que tú dices, puede suponer un problema serio, ¿eh? Es que en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi espíritu, efectivamente. Cuidado, porque a ver qué voy a decir yo. Y en ese sentido, perdona, Pepe, yo creo que a Fernando Simón, que yo valoro y tengo buena relación con él, y incluso te diría, un año antes de que pasara el COVID, tuvimos un debate, él y yo, ¿qué pasaría si hubiera una crisis en salud pública? O sea que ya lo habíais nos tocó en una mesa y que debatimos los dos. Y que realmente yo creo que se equivocó en una cosa, en dar opiniones que no venían al caso. Y eso es verdad, le generó probablemente esa visión de que es el gobierno. Del gobierno, sí. Porque hizo opiniones que no tenía que haberlas dado. Esa historia de algunas como no va a haber 2 casos en no sé qué. Probablemente hubo cosas que le hicieron equivocarse. Lo que tú decías. Si tú hablas, el que habla se equivoca, y por tanto sí, eso está claro, ¿no? Eso está claro, sí. Pero hizo algunos errores que yo creo que le costaron una parte de la imagen que podría haber tenido mucho mejor. Y os quiero contar, queridos profesores, que una de las cosas más difíciles precisamente en todo ese proceso de crisis, porque hay que manejar las crisis en situaciones críticas de una forma muy delicada, con cirugía laparoscópica casi, fue el conseguir que los técnicos del ministerio o los ministerios y los científicos que estaban en torno al tema firmaran una página web humilde que tuvo casi 8 millones de visitas, que tranquilizó a la gente, donde se hacían afirmaciones sobre lo que se sabía del mal de las vacas locas, del AEB. Costó mucho trabajo porque nadie se atrevía a firmar un documento por miedo a que algún día alguien dijera, usted dijo que no pasaba nada, ahora voy contra usted y me querello y le presento una demanda. Había mucho miedo, muchísimo miedo, pero se hizo al final y eso tranquilizó a la gente, la transparencia y la información. Es lo que yo puedo decir. Sí. Y después también, al hilo de lo que antes ha comentado también Joan Carles, hay una cuestión también que es, uno siempre está tentado de hacer predicciones. Gran error. Pero claro, eso hay que tener mucho cuidado con las predicciones, porque es que te puedes coger los dedos fácilmente, ¿no? Muy fácilmente, muy fácilmente. Sí, además con la mejor intención, ¿no? Pero eso hay que ir con mucho cuidado. Es decir, cuando haces predicciones, pareces que eres Rapel. Y claro, sí, no, Rapel ni más que uno. Bueno, pues. Y ese es un problema que es importante. Las crisis necesitan portavoz, un grupo bien coordinado, un portavoz que sepa técnico, que sepa contar las cosas bien, y un equipo detrás que ayude a que esas decisiones tomadas se lleven a cabo. Y esa es la clave de una crisis. Esa es la clave, está claro. Aquí me hago yo una pregunta, Pepe y Joan Carles. Espero que no tenga que ocurrir así, pero si esto sigue así, podría tener que ocurrir. Que tenga que intervenir otra vez Europa, ¿eh? Probablemente. Que diga, señores,
Aquí el problema, esto es un problema que está en España, en Italia, en varios países, tal. Aquí hay que tomar una decisión globalizada y común para todos los países, ¿no? Al final te digo una cosa, en el caso de la ABS fue así, ¿eh? Se dijo, fijaos qué cosa más, porque además las medidas también, don Carlos y Pepe, a veces si son demasiado complejas o no son eficaces o la gente no las entiende. Pero fíjate, se dijo, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Mire usted, lo primero, saber cuántos y dónde están los animales que están infectados. Claro, eso es clave, evidentemente. Si no A lo la sabes, página web todos los días. bueno, pues exactamente, era, es decir, pues mire usted, sí, en tal sitio, tal, en la maquinaria, no sé qué, bueno. Segundo, es un problema de salud pública, hay que proteger a los ciudadanos, hay que tomar medidas preventivas iniciales aplicando el principio de precaución, que esto es muy importante también, ¿eh? Principio de precaución, que ese es un principio sagrado de la salud pública. Bueno, en el caso de esto fue, oiga, vamos a ver, ¿qué es lo peligroso? Pues se calificó así, eso fue una terminología inglesa, los materiales específicos de riesgo. ¿Qué eran? Pues hombre, que todo el animal no estaba infectado, sino que el animal estaba infectado en ciertas partes, el tejido nervioso, básicamente, y algunas colaterales del tejido nervioso. Pues entonces, en los mataderos, que es donde puede haber una infección, se suprime todos aquellos tejidos que puedan ser teóricamente o eventualmente efectivos para la población. Eso ha sido tremendo, no os podéis imaginar lo que es eso, ¿eh? Ha habido que eliminar miles de toneladas hubo que eliminar de tejido, vamos, de material de matadero, pues porque podía ser peligroso, ¿no? Y después, ¿cuál era la causa? Esa era la pregunta clave. ¿Cómo surgió esto? Porque si no sabes cómo ha surgido, malas noticias vas a encontrar. Pues mire usted, sí, las harinas de carne y hueso, que fueron las que realmente hubo mucho debate y tal, pero se llegó a la conclusión que había habido un cambio en el tratamiento de las empresas que recibían el material de los mataderos para hacer harinas de carne y hueso utilizables en la alimentación animal y se habían cometido un grave error porque se habían cambiado los sistemas de tratamiento de temperatura, de presiones, etcétera, etcétera. Y esas tres, fijaos, esas tres medidas resolvieron el problema en Europa. Si no hubiera sido así, hubiera habido miles de personas afectadas y miles de personas muertas. Y afortunadamente no ha ocurrido así. No ocurrió así. Pues Si no hubiera sido así, Dios quiera que alguien, profesor, Dios quiera que alguien ilumine a nuestros políticos en esta historia, porque lo que está en juego es la vida de mucha gente, la vida de muchas personas. Claro, y la vida de solo una persona ya vale por todo lo que se pueda hacer. Así es. Y no solo la vida, y el resto, la incertidumbre, el miedo. El miedo, claro. Estas situaciones. ¿Cómo vive la gente en los pueblecitos de la ribera del Guadalquivir? Con las casas cerradas, con nadie, los negocios, ya la gente no va a las terrazas, tomamos un cafelito o una cerveza. ¿Por qué? No basta con... Tiene miedo. Pero no basta con que te untes, que salgas embadurnado de crema repelente antimosquitos, porque este mosquito, además, es un mosquito bastante persistente, por otra parte. Sí. Y luego, algo que me decían dos biólogos hace un rato que no han querido intervenir, pero yo creo que han dado luz verde a que técnicos de salud pública hablaran de esta historia y luego hablarán ellos. Esto se está extendiendo a una velocidad de vértigo. Y las lluvias, por cierto, que están cayendo con fuerza en Andalucía en estas horas, no vienen mal. Pero si se mantiene una situación de sequía, el Guadalquivir es un vehículo perfecto para que el virus vaya llegando a todos los puntos habidos y por haber. Y eso preocupa mucho, eso lo dicen los biólogos que conocen bien lo que está pasando. Y lo de los caballos y lo de las aves. El Coto de Doñana, el Parque Nacional de Doñana, ¿qué va a pasar con el parque? Porque el parque va a ser un sitio peligroso. La clave de todo eso, de todas formas, es que las lluvias son muy importantes, valorarlas y saber que en función de las lluvias va a haber más mosquitos o no. Cuando llueve es otro de los elementos fundamentales para valorar esa cuestión. Pero junto con ello, y esos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de sembrar el arroz, lo siembro, cómo actúo ante las larvas, es decir, y además sabiendo una cosa, que hay
un mapa de riesgos del virus del Nilo en las 3 provincias andaluzas. El problema, que ya hay más provincias de las que tenemos mapa de riesgo. Y entonces, como se va extendiendo, probablemente ahora va a haber una disminución progresiva y prácticamente no va a haber casos, aunque el otro día, ayer hubo una muerte. Pero es evidente que el proceso va a ir a menos y lo que hay que hacer es prepararse para lo que puede venir el año que viene, que no puede pasar como este año, porque si no, para la población, para la vida de esa gente, para las situaciones de miedo e incertidumbre, para la gente que se ha muerto, para sus familiares, es que la realidad, o la gente que ha enfermado, que es otra de las cuestiones, es un tema que hay que resolver ya, ¿no? Para que no haya un problema. Y quien tenga dudas de estas cosas, que procure ver en el cine más cercano una película que se llama 7291 y que es la cifra exacta de personas que perdieron la vida en las residencias de Madrid. La película se estrena por parte de un director, Juan José Castro, y cuenta con la Comisión de la Verdad y Justicia que se creó para precisamente pedir verdad y pedir justicia en esta historia. Que la vean, porque lo que van a ver puede repetirse con otro nombre y con otra historia. Y aparte de esto, yo quería preguntaros una cosa que no es morbosa, os lo juro que no. Es una enfermedad terrible, la del virus del Nilo. Es una enfermedad que afecta a muy poca gente. Solo un 1% de los infectados tienen una meningoencefalitis. Meningoencefalitis, sí. ¿Y a quién afecta? A las personas mayores y a las personas con enfermedades crónicas. Y es evidente que el problema, pero es que es una meningoencefalitis. Y eso, si alguien coge una meningoencefalitis, la situación, teniendo un panorama de una enfermedad crónica previa o una situación de una edad avanzada, es evidente que estás en unas condiciones para que te afecte duramente y de forma difícil para tu salud, naturalmente. Y eso, Joan Carles, tienes que añadir también los que tienen una situación inmunológicamente comprometida. Sin duda alguna. Hacen tratamientos de cáncer, las embarazadas, por ejemplo, también tienen una situación de peligro. Los niños pequeñitos también están muy expuestos a tener una infección grave, pero sí, es verdad que la mayoría es gente mayor, vamos a decirlo así, y además con patologías previas. Bueno, yo fijaos, que quería también simplemente una pincelada que no tiene que ver con esta enfermedad, pero que es un modelo muy parecido. Antes tú, Pepe, hablabas de la lengua azul, pero ahora ha aparecido una enfermedad que, por cierto, apareció el año pasado en la provincia de Cádiz. No me jodas. Todo viene por ahí, todo viene por ahí. Pasa por ahí. Exactamente, empieza ahí, pero sigue hacia arriba. Tanto que eso es una cosa que yo me pregunto, no sé qué pasará con el virus del Nilo, pero esta enfermedad es la llamada enfermedad hemorrágica epizootica. Oh, por Dios, sí. Que es una enfermedad que afecta a las especies de rumiantes silvestres, sobre todo ciervos, gamos, corzos, etcétera, y a las vacas. Pues tenemos vacas por un tubo y un parque natural de los Alcornocales lleno de corzos y lleno de ciervos. Lo sé. Es muy letal, sobre todo para las silvestres, menos para las vacas, pero también es un problema. Bueno, pues esta empezó allí, fue el año pasado, no, el anterior, el año 22, si no recuerdo mal, y se ha propagado a toda España. Pero es que el año pasado fue una propagación terrible. Ha llegado a Francia y ya ha pasado Francia y la mitad de Francia está infectada de este. Es un virus también que curiosamente se transmite también por un mosquito, solamente a través de los mosquitos. Eso sí, es un género distinto al del Nilo. El Nilo es un Culex, género Culex con 4 o 5 especies, y en cambio este otro es uno diferente, es el Curicoides, ¿no? Que tiene también otras 3 o 4 especies. Pero este es un modelo, tiene una ventaja, que esa enfermedad no es transmisible a la especie humana. Por lo tanto, no es una zoonosis. Pero es una enfermedad que es un modelo también de transmisión por mosquitos, en definitiva. Es que los mosquitos están siendo lo que antes hablábamos del mosquito tigre que tienes detrás de tu espalda, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que estudiar mucho más. Y ahí lo que decía Juan Carlos, es decir, la biología de estos mosquitos, la biología de esos mosquitos, a ver
cuáles son sus partes débiles y cómo podemos atacarles de la manera mejor. Porque al fin y al cabo, da igual que, hombre, no da igual, pero al fin y al cabo el mecanismo es muy parecido, insisto. Insecticidas biológicos, ¿no? Sí, bueno, lo que haya que hacer. Yo no soy un entomólogo y por lo tanto de eso yo entiendo muy poco. Cultura general que tenemos, pero hay gente que sabe de esto en España, ¿eh? Claro. Que hay gente que sabe de esto. Y la clave, pero lo que hay que saber es que los mosquitos cada día más son un factor que van a generar cada vez más problemas de salud. Muchos problemas. Y que matan a mucha gente y que por tanto hay que plantearse una acción conjunta para saber cómo actuar en cada uno de los casos. Y en ese sentido, mucho por hacer, mucho por aprender, naturalmente, mucho por trabajar conjuntamente en esa idea que decíamos antes, que es fundamental en estos pues es verdad, totalmente de acuerdo con eso. Quiero daros las gracias a los dos, de verdad, y quiero pediros una cosa. Dado que no hay de momento iniciativas de coordinación, de información estables por parte de la Administración Autonómica, la fundamental, aquí en Internet tenéis un hueco y de vez en cuando nos encantaría teneros para hablar de esta historia tal como lo hemos hecho hoy, sin acritud, sin miedos y contando las cosas tal como son. Yo os doy las gracias por todo lo que sé que supone esta historia y las gracias porque habéis apostado por un podcast que tiene una audiencia humilde, modesta, buena, de buena gente y de gente de que nos preocupamos por el mundo, por el medio ambiente y por el futuro. Deciros que el próximo debate que tengo aquí es sobre la guerra en Palestina, de Palestina a Israel, y la expectación que ha logrado ha sido tremenda, como esta precisamente, que mucha gente me dice, por favor, Pepe, no tardes en subir a Internet lo que digan los profesores porque van a decir algo importante. Y yo he escuchado muchos mensajes importantes entre lo que habéis dicho. Os dejo un último minuto para cada uno, una reflexión, porque si espero que las cosas sean así, no será la última vez que nos tengamos en este programa. Así que, no sé, por ejemplo, profesor Badiola. Bueno, yo simplemente creo que el mensaje que me gustaría transmitir es que la enfermedad del Nilo Occidental es una más de las bastantes que ya están presentes en el mundo, que son debidas pues, a una serie de factores que han condicionado que esto sea así. Fundamentalmente, pues la globalización, la enorme movilidad, la incorporación de estos nuevos vectores, algunos conocidos, otros no tan conocidos, mosquitos, garrapatas, no olvidemos también las garrapatas y algún otro más, y que hay que procurar, como decía Juan Carlos, meterse en faena, conocerlo bien, conocer su biología, conocer su papel, y una recomendación a la administración, que procure dotarse de un buen apoyo científico, un buen apoyo de expertos, y si les parece bien incorporar lo que ha dicho Juan Carlos, un portavoz que tuviera credibilidad social, yo creo que les vendría bastante bien, aparte de que ya tienen bastante experiencia en los años en que está presente y que el año que viene no se debería repetir lo que ha ocurrido este año. Juan Carlos. Pues sin duda alguna, 100% de acuerdo. Yo creo que en el año 2023 la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, actualizó el plan de vigilancia de los vectores del virus del Nilo, publicó el mapa de riesgo, pero el hacer un plan y publicar el mapa de riesgo no es la solución al problema. No. Ante ello, acciones coordinadas, acciones con buen portavoz, acciones con un equipo científico detrás. Potente, sí. Potente, y eso es lo que va a ayudar a dar solución y soluciones ante el miedo y la incertidumbre que tiene la población, que tienen los alcaldes de los ayuntamientos, que tienen la ciudadanía, y eso es absolutamente necesario, que quien lo tiene que hacer es un buen portavoz técnico que sepa transmitir confianza a la gente a través del diálogo y la buena comunicación que permita conseguir que la gente se vaya con la información necesaria para tomar decisiones. Y sin dar pistas, porque es malo, a quien tenga dudas, que escuche estos 58 minutos de dos personas que yo considero perfectamente cualificadas para ser portavoces, responsables de lo que sea necesario. Pero puede ser, también me dicen por aquí, alguien me susurra al oído, y una portavoz tampoco es mala idea.
Bueno, sí la hay, ¿por qué no? Qué tontería, ¿no? Da igual que sea varón que mujer. Pues espero Nosotros, que los investigadores, no entendemos de eso, de género, ¿verdad, Juan Carlos? pues espero que Bueno, alguien con poder vea y escuche y tome nota de lo que aquí se ha contado, porque creo que es muy interesante. Gracias, Juan. Gracias, Juan Carlos. Por cierto, gracias. los dos Placer. os llamáis Un Juan. placer. Un placer, Juan. Sí, los Juanes cundimos mucho. Decimos mucho y tenemos mucho que decir ya. Tenemos mucho que decir. Oye, y he estado con un picorcillo toda la noche y toda la tarde. Esto es un mosquito tigre, realmente, ¿no? Sí, que parece, si es que no lo veo bien desde aquí. Yo creo que sí, tiene esas rayas blancas Sí, tiene la pinta. y negras, tiene pinta de ese mosquito tigre, más esa curvatura que tiene. Que no es esa el causante chepa. del virus del Nilo. No, Pepe, no, ese es otro, ese es el Culex. El causante es el Culex. Bueno, Muy bien. Pero este es peligroso, cuidado con este. Este es duro porque transporta 6 o 7 u 8 enfermedades, virus distintos. Es un gran transportador este. Hoy abrimos la ventana, el mundo se puede ver. Con historias y sus voces hay tanto por aprender. Desde el sur de nuestro mapa, donde historias toman pie, llevamos perspectivas nuevas con un toque de IA también. Panorama es la nueva forma de ver el mundo, un podcast del sur de Europa para todo el mundo. Vente con nosotros y nosotras a Panorama Pods con inteligencia artificial. Inglés Panorama is the new way to see the world. A podcast from Southern Europe for everyone. Join us at Panorama Pods with artificial